Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Sandra. Hoy os traigo un vídeo sobre grasa abdominal, así que si quieres saber cómo acabar con la grasa abdominal, este es vuestro vídeo. Hay dos tipos de grasa abdominal. Una, la grasa visceral, que es la más peligrosa, la que suele estar asociada a problemas inflamatorios, enfermedades cardiovasculares, incluso a padecer diabetes de tipo 2. Y la grasa subcutánea, que es la que suele formar el muelle. Sí es cierto que la grasa visceral suele responder muy bien a una buena alimentación y ejercicio, sobre todo ejercicio. Y sin embargo, la grasa subcutánea, que es la que está debajo de la piel, en los adipocitos, suele ser más difícil de eliminar. La grasa abdominal depende de un 70% de la alimentación y también depende mucho del ambiente hormonal. Así que para eliminar este tipo de grasa subcutánea, lo que tenemos que hacer es cuidar la alimentación y también generar un ambiente idóneo hormonal. ¿Y cómo sería un ambiente hormonal idóneo para favorecer la oxidación de grasa? Teniendo la insulina baja. Cuando hacemos ejercicio generamos cierto estrés y responde elevando el cortisol, que es la hormona del estrés. También se eleva la adrenalina y se eleva la hormona de crecimiento. ¿Qué pasa? Este conjunto inhibe una enzima que se llama lipoproteína lipasa, y lo que hace esta enzima es bloquear la utilización de grasa como fuente de energía. Entonces, si subiendo el cortisol, la adrenalina y la hormona de crecimiento con la insulina baja evitamos que esta enzima actúe, podemos utilizar toda esa grasa como fuente de energía. ¿Y un ambiente hormonal inadecuado para almacenar grasa? Ahora bien, si comiésemos algo de azúcar y elevásemos la insulina mucho y además hiciésemos alguna actividad que generara cierto estrés en el organismo, no podríamos evitar que la lipoproteína lipasa actuara. Y no solo no quemaríamos grasa, sino que al tener la insulina alta lo que haríamos es almacenarla. Y una vez dicho esto y entendido cómo se hace esto, tip número 1, cuidar la alimentación. Con esto quiero decir que los alimentos que deberíamos de consumir tendrían que tener un índice glucémico bajo, es decir, que el azúcar de ese alimento no pasa rápidamente al torrente sanguíneo. ¿Qué alimentos serían estos? Pues en hidratos de carbono podríamos encontrar frutas cítricas, cereales de grano entero que sean integrales, también algunas legumbres y semillas y ciertos almidones. También deberíamos de consumir proteínas magras y grasas saludables. Sobre todo las grasas saludables evitan que el azúcar suba rápidamente al torrente sanguíneo, así que es una muy buena opción. Por eso a veces he dicho que si se toma una bebida o algo con un índice glucémico súper alto, habría que acompañarlo de algo con grasa saludable y proteína. A esa buena alimentación deberíamos de sumarle agua, eliminar todos los refrescos, bebidas azucaradas, zumos, smoothies, bueno, lista interminable. Y además deberíamos de cuidar nuestra flora intestinal. ¿Por qué? Porque evitará que tengamos ansiedad por dulce y además nos sentiremos menos hinchados y menos molestos. El siguiente tip sería meditar o lidiar con el estrés y dormir entre 7 y 8 horas. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es tener el cortisol bajo. Si tenemos el cortisol elevado constantemente todo el día, también provocaremos que tengamos la insulina alta constantemente todo el día, lo que nos va a producir mucha ansiedad, ganas de comer mal, etc, etc, etc. Y además, si nos acostamos con estrés, produciremos menos melatonina, lo que hará que tengamos una peor calidad de sueño, y si a eso le sumamos que dormimos poco tiempo, pues ya el combo perfecto. Tendremos la hormona de crecimiento bajo, la testosterona baja, el metabolismo se nos ralentizará y además si hemos entrenado el día anterior no nos recuperaremos de la misma manera. Ahora, una vez que comamos bien, que tomemos mucha agua, eliminemos las bebidas azucaradas, alcohólicas, gaseosas, que reforcemos nuestra flora intestinal, que lidiemos con el estrés, durmamos en 7 y 8 horas. Bien, ¿ahora qué hacemos? ¿Cómo eliminamos esa grasa? Pues para esto hay que ser muy constante y la verdad que la grasa subcutánea es la que más cuesta de quitar y no vas a ver los resultados en 1 ni 2 semanas. Hombre, depende del porcentaje de grasa que tú tengas. Así que tendríamos que ser muy constantes con el entrenamiento, con el ejercicio físico. Deberíamos de hacer entrenamiento de fuerza, de pesa, para incrementar nuestra masa muscular. Eso nos ayudará a activar nuestro metabolismo y además que quemamos más calorías en estado de reposo. Deberíamos de hacer cardio también.
Yo haría cardio de alta intensidad y también cardio aeróbico normal, como correr o andar. El cardio en ayunas también sería otra opción. Yo muchas veces lo he hecho cuando he querido quitar un extra del fin de semana y sí es cierto que con él quemamos un poquito más de grasa. También deberíamos de incrementar nuestro NET, que es las actividades que hacemos en nuestro día a día sin considerar la actividad física, como sería fregar los platos, hacer la cama, barrer, subir escaleras hasta tu casa, ir a comprar, ir a donde tú quieras. Así que menos sofá y más actividad. Esa es la conclusión. Y ya está, esto es todo por el vídeo de hoy. Así que nada, espero que os haya gustado, os sirva de ayuda y nada, cualquier pregunta me la escribís en comentarios que con mucho gusto os responderé. Así que ya está, nos vemos el próximo domingo.